Es un gusto poderles saludar, mis estimados, esperando se encuentren muy bien en todos los ámbitos de su vida. Vamos a iniciar esta sesión por el contenido socioemocional. Durante esta semana estamos hablando sobre el bullying. ¿El que significa acoso escolar? Se refiere a un tipo de comportamiento violento e intimidatorio que se ejerce de manera verbal, física o psicológica entre niños y adolescentes durante la etapa escolar. Les quiero dejar con esta frase: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan. La invitación es a unirse a la campaña contra el bullying. Recuerden que hay diversos tipos de esta situación que luego pues finalizan en situaciones bastante difíciles. Bueno, mis estimados, ánimo, éxitos y bendiciones. Comenzamos nuestra clase. El contenido es asociación de resistencia y vamos a tratar la manera de alcanzar estos objetivos. Reconocer por su símbolo en un diagrama esquemático la resistencia eléctrica, determinar la resistencia total en serie, paralelo y mixto, determinar la corriente a través de un circuito en serie, paralelo y mixto, aplicar la ley de Ohm a circuitos resistivos. Estos últimos los vamos a ver ya cuando estemos con las magnitudes de tensión, de intensidad, y vamos a aplicar esta ley de Ohm. De momento, pues hemos ya definido en qué consiste un circuito serie, un circuito paralelo y un circuito mixto. Solo para hacer un recordatorio, acá tenemos un ejemplo de circuito en serie. Es en donde las resistencias van una tras otras, van en secuencia. Y para poder encontrar la resistencia total o resistencia equivalente, pues nada más realizamos la sumatoria. R1 más R2, en este caso que tenemos 3, R1 más R2 más R3, y también R infinita, como lo definimos acá en esta fórmula. La resistencia total cuando hay más de 3 resistencias infinitas. R1 más R2 más resistencia infinita. De igual manera, para el circuito paralelo, tienen puntos en comunes en cuanto a su conexión. Si verifican los ejemplos acá, las imágenes. Y la resistencia total o resistencia equivalente va a estar dada por el recíproco de los recíprocos. Eso hacemos referencia. Cuando hay dos resistencias en paralelo del mismo valor, acá lo dice, cuando hay dos resistencias del mismo valor, la R total será la mitad de una de ellas. Eso sí lo vamos a retomar. Y en el caso que solo existan dos resistencias de distinto valor, vamos a efectuarlo por producto sobre suma. R1 por R2 entre R1 más R2. Y cuando existan más de 3 resistencias R infinita, aplicamos esta fórmula que tenemos acá. 1 entre 1 sobre la R1 más 1 entre la R2 más resistencia 1 sobre la resistencia infinita. Bien, en cuanto al circuito mixto, pues vamos a aplicar ambas fórmulas, puesto que acá encontramos tanto resistencias en serie como en paralelos. Si verificamos este pequeño ejemplo que tenemos acá, si se fijan en la secuencia que llevamos, identificamos a R1 y R2. ¿Cómo se encuentran? Están en serie. Entonces aplicamos fórmula de circuito serie. R total o R equivalentes será R1 más R2 y es lo que observamos acá. Luego, al obtener primero esta resistencia, observamos el circuito y verificamos cómo queda. Pues está en paralelo. Aplicamos fórmula de paralelo. Si estas son de igual valor, será la mitad de una de ellas. Si son de distinto valor, producto sobre suma. De igual forma, tenemos esta otra imagen acá,
Es un circuito mixto. Solo tenemos 3 resistencias, pero aquí verificamos que R1 y R2 se encuentran en paralelo. Hacemos productos sobre suma. Si son de distinto valor y si son de igual valor, la R equivalente de estas dos resistencias será la mitad de una de ellas. Al finalizar, al hacer este procedimiento, nos queda una resistencia. ¿Y cómo queda con respecto a R3? En serie, ¿verdad? Entonces la R total la vamos a obtener de estas formas, como lo vemos acá en estas imágenes. Bien, vamos con el primer ejemplo. Lo que tenemos acá nos dice que encontremos la resistencia total o la resistencia equivalente de los siguientes circuitos. De momento tenemos un circuito serie con los valores de 10 kiloohmios, 2.2 kiloohmios y 560 ohmios. Vamos a determinar los colores de estas resistencias, recordando que solo estamos utilizando o vamos a utilizar resistencias de 4 bandas, porque hay de 5 y de 6 bandas, pero estas son de 4 bandas. Por lo tanto, estos valores de 10 kiloohmios, 2.2 kiloohmios, 560 ohmios lo determinan banda 1, banda 2, banda 3. ¿Y cómo hacemos para reconocer las primeras bandas? Una característica es que la última banda, que es la tolerancia, siempre va a estar separada. La última. Otra característica es, para este caso de esta resistencia, podemos verificar que están a la misma distancia. Sin embargo, recordando la tabla de código de colores, podemos ver que en la tolerancia está el color dorado y plateado, color oro o plateado. Esta resistencia, les decía a un principio, están a la misma distancia, pero hay un color dorado, que esa solo va a estar en la última banda. Los únicos colores que podemos encontrar en la tolerancia, si ustedes ven la tabla, solo es el café, el rojo y el verde. Luego está el dorado, plateada, y si no existe color, eso nos representa el 20%. Si existiera, como en el caso de esta resistencia que tenemos acá, siempre de 4 bandas, pero tiene color rojo, y nos podemos confundir. Entonces, ¿cuál es la primera banda? Ya les comentaba que la última banda siempre va a estar separada. Por lo tanto, la tolerancia es la de color rojo, la que está separada. Ahí se puede ver claramente. De esa manera es como identificamos las bandas en una resistencia. Entonces veamos. R1 es de 10 kiloohmios. Eso significa que son 10.000 ohmios. Primer número es la primera banda. Segundo número o la segunda cifra es la segunda banda. Y podemos contar el número de ceros. Esto será la tercera banda. La tercera banda. Que eso es básicamente la posición equivalente del color. Veamos nuevamente la tabla. Negro vale 0 en la primera banda, en la segunda banda, pero en la tercera banda es la multiplicadora y ahí se multiplica por 1. Sin embargo, si encontramos un valor de negro en la tercera banda, no vale nada, no la vamos a tomar en cuenta. Ahora bien, café vale 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8, blanco 9.
tanto en la primera como en la segunda banda. Entonces, veamos. El primer número que tenemos es un 1. ¿Qué colores me lo representa? Es el café. Café. El segundo número es un 0. Vean la tabla. Corresponde a negro. Entonces es negro. Y la tercera banda, ¿cuántos ceros hay? Hay 3. ¿Cuál es la posición? El color es naranja, ¿verdad? Es naranja. Así lo vamos a determinar. Entonces esta resistencia es de café negro naranja. 10.000 ohmios o 10 kilo ohmios. Vamos al segundo valor de R2. R2 es de 2.2 kilo ohmios, eso es 2.200 ohmios. Recordando, esto me indica la primera banda, segunda banda y la cantidad de ceros, que es la posición equivalente del color. Aquí hay 2. Entonces, primera banda es rojo, segunda banda es rojo. Como hay 2 ceros, esto es también rojo. Rojo, rojo, rojo. Entonces se preguntarán ustedes, ¿por qué en la tabla dice multiplicadora? Voy a retomar este último ejemplo acá. Dice que la tercera banda es la multiplicadora y que rojo se multiplica por, o vale 100. Entonces las primeras dos cifras, si usted multiplica 22 por 100, eso le va a dar igual a esto, 2200 o 2.2 kilo ohmios. Eso es lo que significa. Y R3, que es de 560 ohmios. No es necesario convertirlo. Me indica la primera banda, segunda banda y la tercera banda. Entonces, 5, ¿cuánto equivale en la tabla? Vean, ¿qué color es representado acá? Es verde. Verde para la primera banda, verde. Luego aparece el 6, que es azul. Y en la tercera banda solo tenemos un 0. Eso es, no es negro, sino que es café. Es café. Es café. Bien, de esa manera encontramos los colores. Entonces nos piden que encontremos la resistencia total. La resistencia equivalente o R total, que es igual, R total va a ser igual a la sumatoria de R1 más R2 más R3. Eso significa que R1 es de 10 kilo ohmios o 10.000. R2 de 2.2 kilo ohmios o 2200 más 560 ohmios. Hace una suma usted acá, todos con su instrumento de cálculo, y decimos 10.000 ohmios o 10 kilos. 10 expo la 3 más 2.2 expo la 3, porque estamos hablando de kilo ohmios, perdón, 2200 ohmios más 560 ohmios. Eso nos da un valor de 12.760 ohmios. 12.760
760 ohmios. Pueden corroborar, jóvenes. En kilo ohmio, ¿cuánto es eso, jóvenes? En kilo ohmio. 12.76 por 10 a la 3, ¿verdad? Que esto es kilo ohmio. De esa forma obtenemos la resistencia equivalente de este circuito. Obtengamos la resistencia equivalente primero entre el punto A y B y luego entre el punto A y C. Siempre es un circuito serie. Determinemos los valores. Observamos entonces la tabla y la primera resistencia que teníamos era de naranja a rojo. Pueden verificar los colores. Lo vamos a hacer rápido. La primera banda que tenemos es de naranja, que vale 3 para R1. En la segunda banda tenemos color naranja, también vale 3. Y en la tercera banda es rojo, en la banda multiplicadora. Usted puede multiplicar por 100. Si hace esto, le va a dar 3300. Pero como usted sabe que rojo está representado por 2, entonces como tiene primera banda, segunda banda, y en la tercera banda es rojo, que vale 2, solo ubica 2 ceros. Primera banda, segunda banda, tercera banda. 3300 ohmios, que equivale a 3.3 kilo ohmios. Vamos con la resistencia 2. Esto es R1. R2. Tenemos amarillo, que vale 4, primera banda. En la segunda banda tenemos color violeta o morado, vale 7. Y en la tercera banda tenemos amarillo. Amarillo está en la posición 4. Eso significa que vamos a ubicar 4 ceros. ¿Cuánto nos da esto? 470.000 ohmios. Que eso es igual a ¿qué? 470 kilo ohmios. Y veamos la resistencia 3. La resistencia 3 tenemos los colores de rojo, primera banda 2, segunda banda violeta, siempre 7, y en la tercera banda tenemos negro. Negro en la tercera banda no vale nada, entonces lo dejamos así, son 27 ohmios. Solo hemos tomado en cuenta las primeras 3. La última, que es la cuarta banda, nos representa la tolerancia. En esta última resistencia R3 es café, que es más o menos, creo, el 1% de la tolerancia. En la resistencia 2 tenemos color rojo, que es más o menos el 2% de la tolerancia. Y en la primera, que será plata o plateado, que en algunas tablas aparece dividir entre 100 o multiplicar por 0.01. Eso que he mencionado es cuando se encuentran en la tercera banda. Ya vamos a hacer un ejemplo. Pero en este caso que están representando la tolerancia, plata vale más o menos el 10%. Vamos a aprovechar este espacio para obtener el valor de una resistencia que nos proporcionan rojo en la primera banda, rojo en la segunda banda, plata en la tercera banda. Rojo sabemos que vale 2, rojo también
En la segunda banda, 2, plata. En algunas tablas les aparece que esto hay que multiplicarlo por 0.01. Y en otras tablas aparece que esto hay que dividirlo entre 100. Cualquiera de las dos maneras es válido. ¿Cuánto les va a dar acá? Nos da 0.22 ohmios. Y como en la última banda, que es la tolerancia, es plata, esto es más o menos el 10% de la tolerancia. Si en la tercera banda les aparece color dorado, por ejemplo, usted va a multiplicar por 0.1 o dividir entre 10. Aquí les voy a mostrar nuevamente una de las tablas. Aquí aparece que hay que multiplicar por 0.1 para el caso de oro, si aparece en la tercera banda, y para el caso de plata, multiplicar por 0.01. Si les aparece que hay que dividir, como en el caso de esta tabla, para dorado hay que dividir entre 10 y plata hay que dividir entre 100. Obtengamos entonces la resistencia equivalente o resistencia total entre el punto A y C. Veamos acá. R total entre los puntos A y C. Acá, punto A, punto C. Punto A y el punto C. ¿De acuerdo? Veamos. Aquí involucra todas las resistencias. Ya obtuvimos los valores. 3300 ohmios es como tener 3.3 kilo ohmios. Entonces la resistencia total será a la sumatoria de R1 más R2 más R3. 3.3 kilo ohmios más 470 kilo ohmios, que son 470.000 ohmios, 470 kilo ohmios más 27 ohmios. Estamos entre el punto A y C. ¿Cuánto nos da ese valor? Pueden verificar. $473.327 ohmios. Esa es la resistencia total entre el punto A y C. Esto es igual a 473.327 kilo ohmios. Bien. Nos piden también que encontremos la resistencia total, resistencia equivalente entre el punto A, que lo tenemos acá, punto A, y el punto B, que está ubicado acá. ¿Qué resistencia me involucran? En este caso sería R1 más R2. Esos valores corresponden a R1, que es de 3.3 kilo ohmio, más 470 kilo ohmios. ¿Pueden realizar los cálculos ustedes? ¿Cuánto les da? Nos da 473.300. En kilo nos da 473.3 por 10 a la 3, que son kilo ohmio. Bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Nos piden que encontremos las resistencias equivalentes
de R1 con R2 y en este otro circuito. Veamos entonces. Estas resistencias se encuentran en paralelo. Cuando hay dos resistencias de distinto valor, aplicamos la fórmula. Resistencia equivalente va a ser igual a producto sobre suma. R1 por R2 sobre R1 más R2. Esto va a ser igual a ¿qué? Hagamos el procedimiento, multiplicar 220 ohmios por 560 ohmios entre 220 ohmios más 560 ohmios. Obtengamos ese valor. Y también se puede hacer de la siguiente forma. Digitemos 220 ohmios inversa más 560 ohmios inversa. Eso va a ser igual, inversa, y nos da 157.9 ohmios. Esa es la resistencia equivalente. 157.9 ohmios. Producto sobre suma. Si en dado caso estas resistencias fueran del mismo valor, por ejemplo, digamos, siempre en paralelo, 560 ohmios, 560 ohmios, la resistencia equivalente de este circuito sería la mitad de una de ellas. ¿Cuánto es el valor? Tiene que ser de 280 ohmios. Si fuera 220 ohmios, ¿cuánto es la mitad de ello? Son resistencia total o resistencia equivalente, 110 ohmios. Cuando hay más de 3 resistencias, usamos otra fórmula. Ya decíamos, resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre la R1 más 1 sobre la R2 más 1 sobre la R3. Decía, si hay más de 3 resistencias, aquí sería 1 sobre la resistencia infinita. Eso es lo que haríamos. Pero en este caso tenemos 3 resistencias, entonces suponiendo que la R1 es de 820 ohmios, R2 va a ser de 1 kilo ohmio y R3 de 2.2 kilo ohmio. Resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre 820 ohmios más 1 sobre 1 kilo ohmio, que eso es 1000 ohmios, más 1 sobre 2.2 kilo ohmio. ¿Cuánto nos da ese valor? Ustedes pueden verificar ahí con su instrumento de cálculo y les tiene que dar el siguiente valor. Pueden hacerlo así, miren. Tenemos 820 ohmios, esto es inversa, más 1000 ohmios, 1 expo a la 3, inversa, más 2.2 o 2200 ohmios, que en este caso es 2.2 kilo ohmio, inversa, esto es igual, vamos de nuevo con inversa, y nos da este valor. $373.9 ohmios. Característica del circuito paralelo, decíamos que la R total o R equivalente va a ser menor que la resistencia menor que tengamos dentro del circuito. R1 es la menor, son 820. Y veamos cuánto nos da. 373.9 ohmios. Hemos aplicado la inversa
es como que estemos haciendo 1 sobre 1 entre 820 ohmios más 1 sobre 1 kilo ohmio más 1 entre 2.2 kilo ohmios. Recuerde que tiene que usar paréntesis para toda esta operación y les tiene que dar este mismo valor. Vamos con el siguiente ejemplo. Este ya es un circuito mixto. Nos piden que encontremos la resistencia total o equivalente entre el punto A y B. Si se fijan, evidentemente acá hay 3 en paralelo, que es R2, R3 y R4. Podemos iniciar por encontrar el equivalente de estas 3 resistencias. Cuando digo equivalente me refiero que de estas 3 encontramos una sola. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre aplicando fórmula. Resistencia equivalente 1 va a estar dada o representada por el paralelo de R2 con R3 y R4. Entonces aplicamos la fórmula. Uno entre 1 kilo más 1 sobre 1 kilo ohmio más 1 sobre 1 kilo ohmio. Ingresemos estos datos. 1000 ohmios. Coincidencia que las 3 resistencias son del mismo valor. Y veamos cuánto nos da. Un valor de 333 ohmios. Bien, hecho esto, el circuito queda de la siguiente forma. Esto sigue siendo R1, que es de 2 kilo ohmios. Esta es mi resistencia equivalente 1, la que encontramos que equivale a 333.3 ohmios. Y este sigue siendo R5, que es de 330 ohmios. Esta es la resistencia que hemos encontrado a partir de la R2, R3 y R4, que todas están en paralelo. ¿Cómo se encuentran estas resistencias? Las 3 resistencias se encuentran en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente será igual a R1 más la R equivalente 1 que encontramos y la resistencia 5. 2 kilo ohmio más 333.3 ohmios más 330 ohmios. Haga la suma de estos valores, jóvenes. Tiene que darle 2663.3 ohmios. Esa es la resistencia total. Ya ustedes pueden convertir a kilo ohmio, mega ohmio o a las unidades que se les pida. Bien, al final lo único que nos queda de este circuito es solo una resistencia equivalente. ¿Cuánto es? 2663.3 ohmios. Bueno, jóvenes, espero que se haya comprendido. Agradezco por su tiempo, por su espacio. Ánimo, éxitos y bendiciones. Nos vemos pronto.